Hola, buenas tardes. Hola, Zaira. Hola, Sonia. ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Momentos con Mal. Vamos a dar oportunidad de que algunos más se puedan conectar y estaremos hablando hoy de un tema muy especial que, pues, para ir cerrando el año. Dicen que nada, se me está oyendo. Voy a ahora poner mi micrófono. Ahí me disculpan. Voy a poner la pluma acá. Ya voy, Sonia. Sonia, ¿ahí ya me escucho? ¿Cómo ves? A ver, veme diciendo, Sonia. ¿Se escucha bien? Amor, ¿se escucha? Sí. Ok. Bueno, ¿ya me escucha, Sonia? Ahí sí me puedes escribir si sí o si no, para ya tener la seguridad. Ok. Por acá me dice mi esposo que sí ya se escucha bien. Y les comentaba que hoy voy a hablar de un tema, gracias Sonia, de un tema que, pues para ir cerrando el año, ¿verdad? Para ir cerrando el año, pues cerrando ciclos, dando gracias por las bendiciones que hemos recibido este 2021, ¿verdad? Y a lo mejor han sucedido cosas en este transcurso de este año que nos han detenido un poco en un área muy importante de nuestra vida, que es el perdón, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tomar este tiempo en este episodio de Momentos con Male para hablar del perdón. Y creo que nosotros escuchamos esta palabra pues desde muy pequeñitos, ¿verdad? No necesitamos los seres humanos tener algún contacto con algún tema religioso para vernos expuestos a este tema, ¿verdad? Desde niño nuestros padres nos enseñan que debemos de pedir perdón, ¿no? En mi caso, ¿verdad? Desde pequeña, algo que no era tolerable para mi papá era pelearnos entre hermanos. Y él tenía pues dentro de su educación o sus creencias, ¿verdad? Una manera de corregirnos. Y yo, desde chica, yo me acuerdo que yo era bien traviesa, o sea, era una niña muy inquieta, era una niña realmente muy inquieta, pero mi mamá, ella resolvía el hecho de cuando yo hacía alguna travesura, pues ella no era una persona que le importara que si quebráramos algo, o sea, mi mamá no era una persona que se detenía en cosas pequeñas, ¿verdad? Pero como familia sí se sabía que el pelearse entre los hermanos no era algo que se tenía que pasar por alto. Pero mi mamá no era quien nos disciplinaba. Solamente mi mamá decía, cuando venga tu padre le voy a decir, ¿verdad? Y ya eso era no una amenaza, era una realidad total. Pasaran las horas que pasaran cuando regresaba mi papá a la casa, mi mamá le decía, pues Malena se peleó con Marco, ¿verdad? O Malena se peleó con Ramón, que eran con mis hermanos los hombres, con los que yo resultaba ser muy valiente, no era nada dejada. Si me hacían, yo también hacía, ¿verdad? Entonces, si me pegaban, yo pegaba, si lo que fuera, ¿verdad? Yo siempre me defendía de niña. Pero era en ese entonces una niña muy delgadita, muy delgadita. Entonces lo que les preocupaba a mis papás eran que mis hermanos me golpearan, ¿verdad? Por yo siendo mujer y pues que me lastimaran fuerte, pero no, yo era bastante entrona a cualquier situación, ¿verdad? Entonces, cuando mi papá regresaba por la noche, mi mamá le decía, fíjate Ramón que Malena o Marco o Ramón, ¿verdad? Yo casi siempre estaba en el dúo, ¿verdad? En el convito. Y, y mi papá nos corregía y la manera que mi papá nos corregía era que pues nos daba nuestros buenos, ¿verdad? Nos daba, porque para él era algo que no era tolerable el pleito entre hermanos y nos disciplinaba. Y dentro de la disciplina que mi papá
empleaba hacia nosotros era de que cuando ya Él nos disciplinaba, nos pedía, más bien nos exigía, que nos pidiéramos perdón. Y en ese momento, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo quiere que yo perdone si por culpa de Él me pegaron, ¿verdad? Me dieron mi buena disciplina. Y y yo decía, no, ¿cómo, verdad? Pero sí lo hacía, ¿verdad? No me quedaba de otra, era obedecer o obedecer. Entonces yo pedía perdón y me pedían perdón mis hermanos, ¿verdad? También. Y yo creo que en ese tiempo de niña yo no entendía esta clase de disciplina. Y se me hacía hasta incluso, les voy a decir, injusta. Pero en el transcurso de los años, ya como una joven, ya no adulta como ahorita, sino en mi juventud, como a los 25, 20 años, yo agradecí esa disciplina, porque me enseñó a ser una mujer que me es fácil pedir perdón, ¿verdad? Me es fácil poder ir con una persona y pedirle perdón. No es fácil que no me otorguen el perdón, ¿verdad? Eso no es fácil, pero el que yo lo pueda pedir no me cuesta trabajo, no me involucra en el orgullo, ¿verdad? Entonces, bueno, contándoles esta experiencia personal como un preámbulo al tema, ¿verdad? Y que ya gracias a Dios se han unido más personas. Les agradezco mucho a Zaira en Costa Rica que esté conectada, a Sonia en Venezuela, a Nancy ahí donde ella está viviendo, a Yeudi también en Venezuela. Les agradezco mucho que estén conectadas y le agradezco también a las personas que posteriormente van a estar escuchando este episodio de Momentos con Males sobre el perdón. Bueno, la palabra perdón viene, ¿verdad?, de un vocablo que tiene un prefijo, ¿verdad?, el per, ¿verdad? Pero de ahí le viene una palabra que viene de sus raíces donare. Y donare significa donar, ¿verdad? O sea, obviamente, no tiene mucho que meterle mucha neurona a uno. Entonces, el perdón es algo que tú le donas a alguien, le otorgas a una persona, ¿verdad? Que consciente o inconscientemente tuvo una acción que te lastimó, ¿verdad? Y dijo algunas palabras que te hirieron, ¿verdad? Eventos a veces que suceden que están fuera de nuestra vida, ¿verdad? Que no están ni tan siquiera en nuestro plan de vida, pero suceden, ¿verdad? De una manera que la persona que nosotros juzgamos o creemos que nuestro agresor no lo hace con la intención de lastimar. Y otros, ¿verdad? Que el agresor sí tiene la conciencia total de agredirnos, ¿verdad? De lastimarnos. Y te voy a decir una cosa, ¿verdad? Tristemente, nosotros podemos ser esas víctimas, por llamarlos de una manera, o los ofendidos, pero también muchas veces nosotros somos quienes somos los agresores. Yo creo que como seres humanos que somos, ningún ser humano, creo yo, ha logrado pasar por la vida sin lastimar, ¿verdad? Como te digo, consciente o inconscientemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos. Y a veces nos levantamos en ese momento del día que no es tan bueno para nosotros, ¿verdad? Que interiormente podemos tener muchas luchas, podemos tener muchos pensamientos, preocupaciones, ansiedades, ¿verdad? Estrés, tristeza, molestia, ¿verdad? Como seres humanos somos un conjunto de emociones y sentimientos que a veces nosotros sin querer, ¿verdad?, lastimamos a las personas de la manera que nosotros decimos las cosas o lo hacemos. A veces no somos tan asertivos como quisiéramos, ¿verdad? A mí me sucede muchas veces que cuando ya digo las cosas digo, ¿para qué lo mencioné en ese tono? De esa forma, ¿verdad?
pude haber sido más creativa en mi manera de comunicarme y asertiva, ¿verdad? Y eso me hubiera evitado a mí mucho dolor emocional, porque a mí la verdad de las cosas me lastima mucho, o sea, me puede mucho, me entristece mucho poder haber lastimado a alguien, sabiendo dentro de mí, como yo soy la única que me conozco, ¿verdad? Yo sé realmente cuáles son mis intenciones reales de mi corazón. Entonces, cuando me veo inmersa en esas emociones y sentimientos y no estoy tan alerta de ellos, ¿verdad? A veces cometo como ser humano el error de decir de las cosas de una manera no adecuada. Y esto a mí me ha ocasionado en mi transcurso de mi vida, pues dolor emocional, la verdad, no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Porque somos eso, ¿verdad? Primeramente nosotros tenemos que emplear el perdón hacia nosotros mismos. A veces es muy importante tomar en cuenta esto, porque como nos equivocamos y tú eres como yo, o más o menos, ¿verdad? Cuando cometemos el error en nuestras vidas de haber dicho o hecho algo que lastimó a personas que nosotros amamos, ¿verdad? O personas con las que nosotros tenemos una relación cotidiana, aunque nuestra lazo emocional, ¿verdad? De amor no sea tan intenso, pero por la cotidianidad que tenemos en las relaciones, que pueden ser en el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y que tuvimos una mala decisión y hablamos incorrectamente y tuvimos una acción incorrecta, ¿verdad? Luego nosotros, o yo, y empieza a surgir como un reclamo personal, ¿verdad? De una autocrítica de decir, lo hubiera podido hacer mejor. Y cuando pasa este tipo de acciones, nosotros podemos caer, me dio risa que me metí en el agujero la L, podemos caer en la situación de demandarnos demasiado como seres humanos, ¿verdad? Y decir, ¿cómo fallé? ¿Verdad? ¿Cómo me equivoqué? Y aquí tenemos que hacer un paréntesis porque es bien importante que cuando nosotros en el autoperdón tenemos que analizarnos y tenemos que ver si nosotros nos cuesta autoperdonarnos porque tenemos estándares de perfeccionismo en nuestra vida, ¿verdad? Eso puede ser uno, que seamos perfeccionistas. Otras, que seamos muy orgullosos, ¿verdad? Muy orgullosos y muy soberbios de decir, ¿cómo fue que fallé? Quedé mal, ¿verdad? Quedé mal ante las personas ya no me van a ver de la misma manera, la opinión que tenían de mí va a bajar, ¿verdad? Ya el estándar de calidad humana que yo tenía ante las personas ya no va a ser el mismo. Y otras es por imagen, ¿verdad? Puede ser por imagen, decir que todo conlleva, es una hilación, ¿verdad? De un engrane total de cosas que dentro de nuestra ser, pues ese orgullo nos hace reclamarnos porque es que fallamos, ¿verdad? Pero las primeras personas en las que nosotros debemos ejercitar el perdón es con nosotros mismos, ¿verdad? Y poder decirnos, porque es parte del amarnos sanamente, puede decirnos, sí, cierto, ¿verdad? Me equivoqué, si es verdad, lastimé, si es verdad, lo hubiera podido hacer mejor, ¿verdad? Pero esto yo no me voy a permitir que cause una tristeza y un dolor tan grande en mi vida que yo pueda, no brincarla, ¿verdad? Sino que no ser tan injustos con nosotros mismos, ¿verdad? Y poder decir, soy un humano, soy una persona, ¿verdad? La misma palabra en el Génesis dice que Dios nos llamó humanos, ¿verdad? Y eso significa que somos personas que tenemos tanto defectos como virtudes, ¿verdad? Tú y yo no somos el Dios de la creación, Él es el único perfecto, ¿verdad? Y entonces necesitamos nosotros aplicar el perdón primero en nosotros mismos, ¿verdad? Primero, decir, si es cierto, como te dije anteriormente, tuve un error,
me equivoqué, ¿verdad? Me caí de mi pedestal, ¿verdad? Porque eso es lo más tremendo, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos nos caemos de nuestro pedestal, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra que Él ya nos ha perdonado, que si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro ser, ¿verdad? Que no nada más es una como, ¿cómo se llama? Bueno, al rato me viene la palabra, yo creo, ¿verdad? Como cuando te sientes nada más mal, pero realmente no es un arrepentimiento real, ¿verdad? Que nada más sientes como un cargo de conciencia. ¿Ah? Remordimiento, ¿verdad? Que nada más son unos remordimientos. No. Sin un arrepentimiento real, Dios nos perdona. Y fíjate, el Dios de la creación es tan intencional que Él, que es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, Él decide olvidar. Fíjate el perdón de Dios, ¿no? Él decide olvidar y Él dice que nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas acciones, decisiones, palabras, ¿verdad? Que si nosotros nos arrepentimos, Él es tan hermoso y tan amoroso para perdonarnos, exactamente, para perdonarnos que Él echa a lo profundo del mar, a lo hondo, a lo profundo del mar, echa nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo tengamos ese proceso donde no nos podemos perdonar personalmente, ese autoperdón, ¿verdad? Recordemos el perdón que Dios nos ha otorgado en su amor, ¿verdad? Y que dice que Él ha decidido echar nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras malas acciones, malas maneras de hablar, ¿verdad? A lo profundo del mar. Y que ya no se acuerda. Qué importante, ¿no? Entonces, nosotros ejercitamos ese autoperdón en nosotros. Es muy interesante, como siempre les menciono, cómo Dios nos ha constituido a ti y a mí. Y fíjense que cuando una persona no perdona, ¿verdad? Primero te estoy hablando, te mencioné ahorita al principio el perdón, el autoperdón, ¿verdad? Pero también nosotros necesitamos también otorgar el perdón. Acuérdate, las raíces de esta palabra, perdón, otorgar, regalar, donar, ¿verdad? A una persona, ¿sí? Esa acción tuya del corazón hacia esa persona para que el mal que nos hizo, el hecho que nos dañó, el evento que nos marcó, nosotros podamos perdonar. Y ahorita más adelante te voy a explicar qué no es perdonar, ¿verdad? Pero es muy importante lo que te quiero comentar a continuación. Dios nos ha constituido de una manera nuestro organismo, nuestro cerebro, ¿verdad? Que fíjate que cuando nosotros no otorgamos perdón, nosotros cuando mantenemos la herida abierta, porque mira, hay personas que nos han hecho cosas, ¿verdad? Nos han herido, nos han lastimado, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, pero nosotros mantenemos aún, aunque sea un evento de muchos años atrás, aunque la persona ya incluso no esté viva, nosotros mantenemos la herida abierta, ¿verdad? Porque no hemos decidido perdonar. Y algo muy importante es que no nada más el perdón afecta nuestra área emocional. Pasa también a nuestra área orgánica. Y te explico por qué. Porque nosotros como seres humanos orgánicamente estamos constituidos con un sistema en nuestro cerebro que se llama sistema simpático. Y nuestro sistema simpático afecta el sistema linfático, ¿verdad? Que es el que mantiene en orden todo nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y cuando nosotros emocionalmente seguimos heridos, tenemos el rencor abrazado a nuestro corazón, nuestro sistema simpático se ve afectado. Por eso,
cuando tú y yo recordamos cosas que nos hicieron, ¿verdad? Que nos dijeron y nos lastimamos, ¿verdad? Porque esa es una decisión personal si nosotros tomamos la ofensa, ¿no? Ese es otro punto también importante. Entonces, primero termino la idea de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa herida emocional abierta, nuestro organismo, ¿verdad? Nuestro sistema simpático está accionando que cuando nosotros recordamos ese hecho, esa acción, esas palabras, ¿verdad? Nosotros sentimos el mismo coraje, el mismo dolor, la misma tristeza, el mismo, nos seguimos sintiendo defraudados, dolidos, ofendidos, ¿verdad? Tenemos la misma intensidad de como si nos acabaran de hacer esa herida, ¿verdad? Como si nos acabaran de lastimar. Entonces, así hayan pasado años, nosotros tenemos la misma intensidad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema simpático cerebral está obrando como si fuera en la actualidad, como si acabara de pasar. Y eso nuestro cerebro lo toma como algo real, ¿verdad? Y afecta nuestro sistema linfático y por eso nos enfermamos. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Por eso nos enfermamos, porque tenemos todo nuestro organismo en un estado emocional causándole el mismo shock que cuando sucedió la herida. No, a mí esto se me hace tremendísimo, ¿no? Por eso las personas pueden tener enfermedades reales en su organismo causadas por la falta de perdón, porque el sistema simpático siempre está en base a esa herida, ¿verdad? Activo. Y el cerebro piensa que es actual el dolor. Entonces, cuando nosotros pensemos es muy importante, perdón por ese trabalenguas que dice, es muy importante que tengamos mucha atención en el otorgar perdón, ¿no? Ahora, ¿es fácil perdonar? Te pregunto. Pues todo depende de lo que te hagan, ¿verdad? Hay cosas que uno evalúa y dice, ay, no tiene caso, ¿verdad? Estacionarme en esto. Pero hay otras cosas que sí, ¿verdad? Nos marcan. Y es un poquito más complicado el proceso. El perdón no es un sentimiento. Porque si tú y yo nos sentamos a esperar sentir perdonar, no lo vamos a sentir. Está dañada la parte emocional de nosotros. Pero el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Que a pesar de yo, Malena, decida perdonar. El perdón no va a traer un fruto instantáneo. Es un proceso. Y a veces a nosotros, a los seres humanos, no nos gusta vivir procesos, menos en este tiempo que estamos, que todas las cosas son tan rápidas, tan a la mano. Quiero un vestido, me meto una aplicación y a los 3 días ya lo tengo y me llegó de China, de Estados Unidos, de otra parte, ¿verdad? De otra ciudad o de la misma, pero no me tengo que mover de mi casa, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en la era que todo queremos que suceda rápido, sin procesos. Para nosotros, ¿verdad? Nosotros pedimos un vestido, pero empieza un proceso de logística para otra persona. Pero nosotros estamos en la casa, ¿verdad? Y así quisiéramos que nosotros fuera el proceso del perdón, ¿verdad? Rápido. Y no. A veces el proceso del perdón es lento y pasamos por etapas emocionales en ese proceso. Sentimos enojo, coraje, ¿verdad? Podemos decir pelearnos. Y te voy a decir una cosa, te puedes pelear con Dios, Él no tiene problema, ¿verdad? A veces la gente dice, ay, estoy enojado con Dios. Y otra persona, no, ¿cómo te vas a enojar con Dios? Dios no pasa nada con Dios, ¿sí? Dios tiene una inteligencia emocional increíble, ¿verdad?
Entonces, él no va a decir, uy, estás enojado conmigo, un rayo que te parta. No, ¿verdad? Hay gentes ahorita en periodos de duelo por haber perdido un ser querido y está enojado con Dios y necesita entrar en un perdón hacia Dios. ¿Sabías tú eso? Entonces nosotros vamos a decidir perdonar y vamos a empezar un proceso donde etapas de dolor, de enojo, de irritación, de negación, ¿verdad? ¿Se cuenta así? ¿Hasta qué? Hasta que ese proceso pase a una sanidad y ya esa herida se cierra, ¿sí? Cicatrice y ya no pase nada en tu vida. El primer beneficiado en perdonar somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Nuestro sistema simpático va a cambiar a otros niveles. Nuestro sistema linfático va a trabajar normalmente, ¿verdad? Y todo nuestro organismo. Por eso la palabra dice, ama a Dios con todo tu ser, ¿verdad? A veces nosotros como creyentes creemos nada más, el área espiritual, ¿verdad? Esto. No, también somos cuerpo, también somos alma. Y el alma y el cuerpo están vinculados de una manera tan impresionante cuando se desajustan todos esos niveles emocionales, ¿verdad? Y afectan nuestro organismo. Ojalá que no, pero sí pasa, lo vivimos, es una realidad total. Entonces, el perdonar al primero que bendice es a ti, es a mí, ¿verdad? Cuando nosotros somos los que otorgamos el perdón. Cuando nosotros somos esas personas que decidimos, no sentimos, decidimos perdonar, ¿verdad? El perdón no es olvidar. Y mucha gente puede decir, no, claro que sí, es que el que perdona olvida. Discúlpame, yo a este momento, yo he perdonado a personas que no se me ha olvidado lo que me hicieron, lo que me dijeron. No, yo tengo memoria, pero no me duele, yo ya sané, ¿verdad? Esa es la diferencia. No, es que si tú perdonaste, tienes que olvidar. No es demencia, ¿sí? No es Alzheimer, no es amnesia. Y perdón porque estoy mencionando estas enfermedades mentales, ¿verdad? No lo quiero hacer en falta de respeto, pero a lo que me refiero, que no pretendamos nosotros que nosotros vamos a perdonar y vamos a empezar ese proceso y al rato no vamos a recordar lo que nos hicieron. Lo vamos a seguir recordando, nada más que desde la sanidad. Ya no nos va a causar en nuestro sistema simpático ese coraje, esa angustia, ese dolor, sino que vamos a decir, pasó, ¿verdad? Me lo hicieron, ¿verdad? Pero ya estoy en otra etapa, porque decidí perdonar. Otra cosa que no es el perdón, que lo que te hicieron o dijeron, ¿sí? O el evento que sucedió, no significa que tú por el hecho de perdonar significa que ese hecho fue correcto. No, ese hecho está mal. ¿Sí me explico? No es correcto, ¿no? Y te puedo mencionar muchos ejemplos porque a lo mejor tú puedes decir, tú misma tienes tus experiencias personales, ¿verdad? Pero por ejemplo, si una persona es abusada sexualmente, ¿verdad? Es un proceso que puede llevar hasta una ayuda de psicólogo, ¿verdad? Terapia y todo esto. Pero también la persona necesita denunciar el hecho, ¿verdad? Denunciarlo. No podemos minimizar nosotros, o sea, a veces miren las personas en las iglesias o en lugares que les enseñan sobre el perdón, que tenga una connotación, ¿verdad? Religiosa. Para muchas personas por eso no deciden perdonar, porque en su mente está como si lo que me hicieron fue incorrecto, ¿sí? A las personas no se les explica, mira,
para Dios, porque esa persona se enoja hasta con Dios porque, pues, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo eso? Si esta persona me hizo esto, ¿cómo la voy a perdonar? O sea, Dios no tuvo en cuenta mi dolor. Sí, obvio que sí. Para Dios nunca va a ser correcto lo incorrecto. Él nunca va a llamar bueno a lo malo, jamás. Nosotros sí, ¿verdad? Pero Él no. Entonces yo cuando hablo con una persona sobre el perdón le explico y le digo, ¿sabes qué? Dios no está de acuerdo con lo que te hicieron. No está de acuerdo. ¿Sí? No lo va a pasar por alto. En el sentido como que no le importas a Dios. O sea, que te hagan lo que sea y no le importa. No, Él te ama, ¿verdad? Y va a haber cosas, acciones que Él nunca las va a ver como correctas. ¿Sí? Pero sí te ama de tal manera que te da a ti la decisión del perdón para que camines en una sanidad interior. Esa es la herramienta. Ese es el antídoto para nosotros para caminar en una sanidad interior, el perdón. Que, como te digo, es una decisión, es un proceso, pero te va a llevar a la bendición. ¿Sí? El perdón va a producir desligarte emocionalmente de la persona que te hizo el daño. Mientras nosotros no perdonamos, mira, analízate, recuerda un evento que haya pasado en tu vida y verás que cuando tú estabas en ese momento del enojo, del rencor, de la amargura hacia esa persona, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Piensas en esa persona todo el día, pero en todo el día, ¿verdad? Hablas de esa persona en todo momento y con la persona que se te cruza en el camino. Y cuando tú sanas, te desligaste emocionalmente de esa persona. Ya ni te acuerdas de ella. ¿Sí? Mientras tú estás ligado emocionalmente a esa persona, y te digo, lo impresionante que pueden ser personas que ya no están ni en tu vida físicamente, ¿verdad? O porque ya no tienen nada que ver con tu entorno, o porque ya murieron. Pero siguen vivas. Esas personas que ya están muertas siguen vivas en tu corazón. Tú las mantienes vivas. Y no de una manera correcta. Las mantienes vivas por el rencor, por la amargura, por no otorgar perdón. Entonces, es tan tremendo, ¿verdad? Este tema complejo. Te voy a decir que sí es complejo, es un tema como difícil de tratar a veces con las personas. Pero si nosotros partimos desde que Dios nos ha perdonado a nosotros, yo no sé si tú, pero yo he hecho durante mis 54 años, tal vez de chiquita no tanto, ¿verdad? Pero cosas que no han agradado a Dios. Pero Dios me ha amado de tal manera que Él ha sido intencional de otorgarme su perdón y echar a lo profundo del mar esas cosas en las que yo me he equivocado, no he hecho correctamente. En maneras que en cosas o momentos que yo he lastimado a personas con intención o sin intención, que en mi caso te puedo decir que casi siempre ha sido sin intención. Y eso no me justifica, sino que me tiene que llevar a una responsabilidad mayor de buscar, ser más, tener una comunicación más asertiva con las personas. Y pasar ese proceso, he pasado esos procesos, ¿verdad? De autoperdón, que han sido muy difíciles también, ¿verdad? Que me han dolido mucho, pero me han llevado también a una sanidad hacia mí misma, hacia perdonarme, ¿verdad? Y no condenarme ni sentirme culpable por mucho tiempo. Y también he sido una persona a la que me han pedido perdón, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de otorgarlo, el perdón, y otras muchas veces que yo he pedido perdón, ¿verdad? Que he tenido que también esperar,
ser paciente y esperar el proceso de sanidad en la otra persona. Pero le doy gracias a Dios que no he perdido esos amores que a veces uno piensa que puede llegar a perder por haber dicho y hecho cosas no tan adecuadas para otras personas. Pero sí, como te digo, sí también he tenido que esperar el proceso de perdón que otras personas han tenido que pasar hacia mí. En mayo platiqué con una persona a la que yo amo mucho. Yo la amo mucho a ella. En algún momento de mi vida dije una cosa inadecuada y tuve que esperar el proceso de perdón de ella hacia mí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, disfruto mucho que todo se restauró y se restituyó, ¿verdad? Pero en esa ocasión, platicando con esta persona, que es mi prima hermana, se llama Patricia Madueño Molina, dijeron, porque no tienen madre, ¿verdad? Entonces, ella, platicábamos en mayo y conocí una parte de su corazón que yo no conocía. Y es un testimonio de perdón impresionante, que me impresionó, ¿verdad? Me impresionó y ver en ella esos procesos, ¿verdad? De la decisión del perdón, de cómo actualmente es una mujer libre en esa área y la veo y es una cosa que es un ejemplo para mí, la verdad. Mi prima es un ejemplo y la amo mucho y la quiero honrar en este episodio a mi prima Patti, ¿verdad? Y cuando supe de este proceso de vida de ella, si yo la admiraba, la puedo admirar hoy más, mucho más, ¿verdad? Y es un ejemplo muy impresionante para mí. Y normalmente está con nosotros, pero ahorita está viajando y que Dios bendiga su viaje, ¿verdad? Declaramos su entrada y su salida bendecido a donde ella va. Y ella es un ejemplo para mí de estos procesos, ¿verdad? De haber vivido cosas que no son tan agradables en la vida, pero que hubo un momento donde ella hizo un alto, ¿verdad? Y por sanidad entendió que el otorgar el perdón. No fue fácil, ¿verdad? El proceso. Pero cuando ella abrió su corazón y me platicó, ¿verdad? Yo dije, Señor, qué impresionante eres. Porque no podemos empezar un proceso del perdón solos. Siempre tiene que ser de la mano de Dios. Siempre. Porque Él nos va a llevar a esa sanidad. Porque Él nos va a recordar la manera que Él nos ha perdonado constantemente. Constantemente Dios nos perdona porque todos los días nos equivocamos. La palabra dice que el amor cubre multitud de faltas. Y en amor, si no tienes ese vínculo amoroso, sentimental, emocional con la persona que vas a perdonar, recuerda que el primer amor a quien vas a emplear es a ti misma, a ti mismo. Acuérdate, el amor cubre multitud de faltas. Entonces, el primer beneficiado en perdonar somos nosotros. Aplicamos ese amor hacia nosotros, ¿sí? Para ser sanados, para que toda amargura, todo rencor, todo resentimiento, ¿sí? En ese proceso de sanidad que nos va a traer el decidir perdonar, empiece a obrar en nosotros, ¿sí? Lleve ese tiempo, ese proceso donde las heridas son sanadas. Y finalmente solamente va a ser un recuerdo que nos va a dar un aprendizaje de saber que sí tenemos la capacidad de perdonar. A veces podemos escuchar frases que las personas dicen, que te perdone Dios.
¿verdad? ¿Quién soy yo para perdonarte? Pues eres la persona, ¿sí? Idónea, adecuada para perdonar. Si no, Dios no nos hubiera dicho, ¿verdad? Que perdonemos aún a nuestros enemigos. Que perdonemos a cualquier persona, con intención o sin intención. Recuerda, es un proceso, no es un pestañeo. Es una decisión que lleva un proceso, que ese proceso tiene etapas, pero que finalmente va a sanar nuestro corazón. La palabra dice en Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Es como diciendo, cuídense ustedes mismos. No es de que veas nada más, no, cuídate. Es como aquí la traducción, te la parafraseo, cuídate. Cuídate tú mismo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, dile, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo que hiciste me dolió. Lo que hiciste me lastimó. Lo que dijiste no me pareció, ¿verdad? Me lastimó, me enojó. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, ay Señor Jesús, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, otórgale perdón. Nos conviene más a nosotros perdonar que el que está insistiendo en hacernos un mal. Él tendrá su propio proceso con Dios. A ti y a mí nos corresponde bendecir a una persona con el perdón. Sanamos nosotros, nos liberamos emocionalmente de esa persona, nuestro organismo empieza a funcionar bien, nuestro sistema linfático se va a conservar en óptimas condiciones y una sanidad tanto corporal, emocional y espiritual la estaremos viviendo tú y yo por perdonar. Muchas bendiciones. Te espero el próximo miércoles en un episodio más de Momentos con Male. Te mando un gran abrazo. Si esta charla, si este blog es de bendición para ti, puedes invitar a personas a seguirnos o compártelos con ellos a través de las plataformas que tú decidas. Bendiciones. Un gran abrazo.